Chicos, vamos a empezar con el tema del Sistema Integrado de Administración Financiera. Vamos a tocar ya el punto específicamente y vamos a empezar a trabajar estas diapositivas, esta información a través de la Institución de Formación y Especialización MINPE. Como ya habíamos dicho anteriormente, en el CIAF hablamos de un registro único de información, ¿no? Este registro único es implementado en las instituciones públicas a través de una norma que la vamos a conocer inmediatamente y que nos facilita el trabajo de todas las instituciones públicas, sobre todo cuando tenemos que saber cuánto vamos ejecutando, cuando tenemos que saber cuáles son nuestros financieros a la fecha. Entonces, esto nos va a permitir realizar también las acciones a través del Sistema Nacional de Recursos Humanos, a través del módulo de el MSPP, módulo de control de pago de planillas. Y eso también lo vamos a ver durante el desarrollo. Decimos que la gestión de las finanzas gubernamentales a través de la aplicación de la modernidad, ¿no? Requiere que las instituciones públicas o las entidades públicas adopten prácticas estandarizadas. ¿Prácticas estandarizadas de qué? Prácticas estandarizadas para el registro de ingresos y gastos y para el manejo del flujo de los recursos financieros. Anteriormente, no sé si ustedes han podido alguna vez ir a alguna institución pública cuando realizaba sus balances, ¿cierto? Cuando podíamos ir a ver y de ahí sale, ¿no?, que eres funcionario público, porque podíamos ver muchos libros, mucha información, planillas, ¿no? En las cuales eran utilizados por los contadores. Ahora ya el CIAF recoge todas las herramientas con la finalidad de que tengamos información a la mano y en línea. Antes decíamos, para el ejercicio del cierre de mes lo hacíamos de repente después de 90 días, íbamos registrando la información después de mucho tiempo. De repente llegaba diciembre y recién los contadores, recién los tesoreros, recién los ejecutores de presupuesto, recién abastecimiento se empezaba a realizar el llenado de esta información. Ahora ya la metodología, la dinámica del uso del CIAF ha cambiado, ¿no? Poniéndonos parámetros para que mes a mes, día a día, vayamos registrando las operaciones de uso diario común en la institución. La gestión de las finanzas gubernamentales, requiere que las entidades públicas adopten prácticas estandarizadas. Y cuando hablamos de estandarizados, hablamos de un mismo formato, un mismo lenguaje que manejen todas las instituciones públicas. Se hacía de manera aislada. Yo como institución pretendía hacer una presentación o pretendía hacer un registro, ¿no? Pero al momento de consolidar esa información, cada uno lo presentaba de manera diferente y no había muchas veces coherencia o concordancia entre una y otra institución, o muchas veces se duplicaba esta información. Por eso es que se pensó en formatos estandarizados, ¿no? Procesos estandarizados para que todas las instituciones públicas, todas las entidades públicas puedan seguir los mismos pasos o los mismos procesos. No solo esto, también se habló de un marco normativo, un marco institucional adecuado, estandarización de procedimientos, y esta estandarización de procedimientos demanda herramientas tecnológicas, ¿no? Herramientas tecnológicas que apoyen la ejecución de diversas funciones administrativas relacionadas con la gestión de los recursos financieros gubernamentales, llámese los ingresos, llámese los gastos, llámese el presupuesto y el manejo de los diferentes compromisos que podamos realizar a través de este sistema, ¿no? Esta herramienta, que ahora la conocemos como CIAF, se trabajó a través de la política de modernización, ¿no? En este contexto aparecen los CIAF que se difunden en varios países de América Latina. No solamente nosotros trabajamos, no solamente Perú trabaja con el CIAF, ¿no? A nivel de los otros países en la modernidad del Estado también implementaron el Sistema Integrado de Administración Financiera, cada uno en su país correspondiente, ¿no?
El CIAF es un aplicativo computacional o sistemático que integra funciones financieras claves y promueve la eficiencia y seguridad en la gestión de datos y la generación de informes financieros integrales, ¿no? Dice eficiencia y seguridad. Cuando nosotros ahorramos tiempo a desarrollar diferentes tareas, hablamos de eficiencia. Y seguridad, lo vamos a ver en el CIAF, ¿no? Cada usuario es responsable por el registro, por la modificación o eliminación de alguna actividad o acción dentro del CIAF. ¿A través de qué? A través de las diferentes condiciones que puedan realizarse al momento de irles registrando su usuario. No, cada funcionario tiene un registro CIAF único que va a permitir por unidad ejecutora verificar si están realizando o no realizando alguna acción dentro del CIAF. ¿Todos tienen acceso para todos los sistemas en el CIAF? No. Dependiendo de qué área venimos, dependiendo en qué área estemos laborando, dependiendo en qué área está funcionando nuestra actividad, es que se van a ir dando los registros de los usuarios y se van a dar las utilidades o se les van a quitar utilidades para cada usuario. Entonces, nos permite el CIAF generar informes financieros, nos permite controlar cómo vamos ejecutando nuestro presupuesto. Hablemos un poco de comparación con otros países de América Latina. Ya, en América Latina el CIAF es una herramienta que ha sido instaurada por diversos gobiernos como requisito impuesto por organismos financieros. Si nosotros queríamos acceder de repente, y fue en un momento, el CIAF implementado fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Para que nosotros podamos acceder a esta información, ellos necesitaban saber cuáles eran nuestros movimientos, ellos necesitaban saber con exactitud cómo íbamos ejecutando y si verdaderamente los créditos que estábamos solicitando eran necesarios para que nos apoyen a través de financiamiento, ¿no? Entonces, para asegurar un manejo ordenado de finanzas públicas, para llevar un control, los estados, las diferentes estados a nivel nacional e internacional tuvieron que utilizar esta herramienta. Y ahí, por ejemplo, podemos ver en los diferentes países de América Latina, ¿no? Tenemos Guatemala, se le conoce igual que acá en Perú el CIAF, Sistema Integrado de Administración Financiera. Tenemos como por ejemplo en El Salvador y en Nicaragua el Sistema Integrado también de Administración Financiera que data del 2001. En Colombia conocemos al SIF, es el Sistema Integrado de Información Financiera, que está aprobado desde 1996, es uno de los más antiguos. En Ecuador tenemos al SIGEF, el Sistema Integrado de Administración Financiera, ¿no? En Brasil se llama el CIAFI, se llama el Sistema Integrado de Informaciones Financieras también, que data del 2001, si se dan cuenta. Tenemos en Perú el CIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera. En caso de Bolivia también se le conoce como SIF, Sistema de Información Financiera, ¿no? Y que está dado por una norma bastante antigua que data desde el 90. O sea, ellos ya nos llevaban diferencia en cuanto a la creación de este sistema. En Chile habla del SIGE, Sistema Integrado de Información para la Gestión Financiera del Estado, y es uno de los más antiguos que podemos ver en América Latina, que data también del año 86. Y nuestro país vecino, uno de nuestros países vecinos, que es nuestro país vecino dentro de América Latina, Argentina, que es el Sistema Integrado de Administración Financiera también, ¿no? Que data del 96, la norma en la cual se aprueba la implementación del CIAF dentro de las instituciones públicas. Ahora, dijimos que a través de la norma del SAFI,
la Ley 28.112, el marco de la administración financiera del sector público, específicamente está señalado en el artículo 10 y habla del registro único de información, ¿no? Y en el artículo 10.1 nos dice que el registro de información es único y de uso obligatorio, no voluntario sino uso obligatorio por parte de todas las entidades y organismos del sector público a nivel nacional, regional y local. En primera oportunidad, la prueba inició el CIAF a nivel de gobierno nacional. O sea, todas las instituciones a nivel de gobierno nacional se les fue implementando el CIAF. Se efectúa a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, en el caso de Perú se llama CIAF-SP, que administra el Ministerio de Economía a través del Comité de Coordinación. En el artículo 10.2 podemos ver de la Ley Marco que el CIAF constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de información relacionada con la administración financiera del sector público, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad aprobada por los órganos rectores, ¿no? Y cuando hablamos de un medio oficial, significa que solo la información que sea generada a través del CIAF en las instituciones públicas va a ser valedera. Podemos utilizar otros sistemas que nos apoyen en el proceso de registro, de procesamiento de datos, sí, pero solamente la información que esté registrada en el CIAF va a ser la válida a nivel de instituciones públicas, la única autorizada. Muchas instituciones públicas, ustedes han escuchado hablar del SIGA, ¿no? Que es un sistema de apoyo al CIAF y que nos va a permitir también registrar operaciones, pero el medio oficial para hacer este registro es el CIAF. A ver, ¿a partir de cuándo o cuál fue la forma en la cual se fue introduciendo el CIAF en el Perú? En el periodo del 97 al 98, la tarea primordial del Ministerio de Economía ha sido la implantación del CIAF en todas las unidades del gobierno central y regiones, ¿no? Llámese gobierno central o gobierno nacional, para cuyo logro se han realizado programas de entrenamiento, difusión y pruebas, ¿no? Así como cuando el Estado va a implementar el tema de documentación, facturas electrónicas, ¿se acuerdan que pusieron a prueba los profesionales que manejaban rentas de cuarta categoría y fueron quienes los primeros en usar el tema de comprobantes electrónicos? Así, de la misma forma, el Estado implementó a todas las unidades ejecutoras a nivel de gobierno nacional el CIAF, ¿no? ¿A través de qué? Servidores. El Ministerio de Economía implementaba un servidor para que en base a este servidor ustedes puedan o nosotros podamos trabajar la información del CIAF. Esta información no solamente se trató de ingresar, sino también de comprobar los resultados, ¿no? Entonces, al hacer el comparativo entre la información que registrábamos en el CIAF y la que nosotros podíamos llevar de manera particular, ¿no? de acuerdo a los lineamientos y políticas de cada institución, se fueron dando cuenta que era un sistema que tenía una credibilidad bastante alta, ¿no? Entonces los usuarios confiaban en la implementación y en el registro de estas operaciones. El mismo se ha consolidado durante todo el periodo de prueba, ¿no? Estaban llevando a prueba la información y al finalizar el periodo se dieron cuenta que sí funcionaba el sistema. Debe destacarse el enorme esfuerzo de las unidades ejecutoras que han participado en la etapa de implantación. Acuérdense que no solamente era que el Estado implemente este sistema, sino que también las unidades ejecutoras, las entidades que iban a utilizar este sistema, hayan participado en esta implementación, ¿no? Porque no solamente era que el Estado nos entregue, sino que también nosotros como funcionarios públicos
nos adecuemos a la forma de trabajo del gobierno, ¿no? Que de cierta forma nos iba a favorecer, que de cierta forma nos iba a dar ciertas ventajas frente a otras personas, frente a otras instituciones, porque ya estábamos dentro de la dinámica de modernización del Estado. ¿Qué se necesitó para implementar el CIAF? Necesitamos la coordinación permanente con los órganos rectores. No solamente era que Economía implante un sistema para usar nosotros, sino también que coordine con los órganos rectores. ¿Quiénes eran los órganos rectores? La Dirección Nacional de Presupuesto Público, a través del Sistema Nacional de Presupuesto, la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, a través del Sistema Nacional de Contabilidad, la Dirección Nacional de Tesorería, a través de la Dirección Nacional de Tesorería, ¿no? La Dirección Nacional, el Sistema Nacional de Recursos Públicos, a través del Sistema Nacional de Recursos Públicos. Estos órganos rectores trabajaron de manera conjunta con los implementadores del CIAF, ¿no? Del Ministerio de Economía, para que funcione de acuerdo a normativa, para que funcione de manera correcta, de manera óptima el CIAF. Adicional a eso, teníamos que adecuar al sistema procedimientos y normas como instrumentos operativos a través de las tablas. Si ustedes pueden acceder al CIAF, ¿no? Van a darse cuenta que en la carpeta que se genera el CIAF, que se implementa el CIAF, tiene una serie de tablas, una serie de instrumentos que nos van a permitir que este sistema pueda trabajar sin ningún problema. Los primeros acercamientos que se tuvo fueron desde fines del 96 con los usuarios de las unidades ejecutoras a través de los residentes, ¿no? A través de los residentes. ¿Qué hacía? El Ministerio de Economía implementaba un residente por zonas y implementaba un residente por regiones, con la finalidad de que ellos se contacten directamente con esta persona que estaba implementando el CIAF. En el caso de Lambayeque tenemos el Conectamef Lambayeque y tenemos varios residentes, ¿no? Que nos permiten, que nos dan soporte a las diferentes áreas estatales, ¿no? Y así como teníamos un subsistema en cada unidad ejecutora, tenemos también un subsistema en cuanto al Ministerio de Economía. Tenemos en las oficinas desconcentradas del Conectamef, tenemos la Dirección de Presupuesto Público, tenemos la Dirección de Tesorería, tenemos la Dirección de Contabilidad Pública, tenemos la Dirección de Presupuesto, tenemos la Dirección de Inversión Pública, ¿no? Y tenemos la Dirección de Recursos Públicos también. Entonces, se fueron implementando diferentes oficinas en los diferentes departamentos con la finalidad de que se trabaje a la par. El Ministerio de Economía, el apoyo, soporte técnico de los órganos rectores y los funcionarios que iban siendo capacitados de manera gratuita por los implementadores del CIAF, por los implantadores del CIAF y del mismo Conectamef, ¿no? Cada uno realizaba su parte, realizaba su proceso de capacitación a todos los funcionarios, ¿no? Entonces, ¿esto qué permitió? Conocer el ámbito de operaciones de las unidades ejecutoras para el adecuado tratamiento en el sistema. O sea, no fue un trabajo de un día para otro, no es como implementar de repente en una institución privada un sistema, ¿no? Hoy día yo necesito llevar mi contabilidad muy rápida, ¿no? Necesito ya despedir al contador porque de repente ya me cae mal, y entonces yo puedo de repente llevar mi propio sistema. Voy y busco un software que se adapte a mi realidad, ¿no? Y lo voy a implementar en mi empresa. No fue así. La implementación del CIAF no empezó en el 96 cuando se empezaron a reunir los usuarios con los residentes. Fue un proceso de años, ¿no? En el cual parecía que nunca se iba a dar, que nunca se iba a implementar, que en otros países de América Latina ya se estaba dando, ya estaban corriendo los sistemas, pero que acá se iba posponiendo, se iba posponiendo, se iba posponiendo, ¿no? Pero se necesitaba que la mayor cantidad de usuarios, la mayor cantidad de operadores sean capacitados en este tema. No fue tan rápido de un año a otro, sino ustedes van a ver ahora a qué fecha se pudo implementar las primeras unidades ejecutoras.
Se hizo un relevamiento del uso de clasificadores presupuestales. Los clasificadores presupuestales en realidad son la información que nosotros vamos a tener de todos los ingresos, de todos los gastos, y vamos a ver la clasificación de todos los movimientos que podían observarse tanto en los ingresos como en los gastos del Estado peruano, ¿no? Tienes una partida para pago de viáticos, específicamente hay un clasificador para el pago de viáticos, hay un clasificador para nuestros ingresos. Si nuestros ingresos provienen de fuentes de financiamiento ordinaria, tenemos un tipo de clasificador. Si provienen de impuestos y tributos, tienen otro clasificador. Si nos referimos a un gasto de un servicio, tiene otro tipo de nomenclatura. Entonces, adicionalmente, al levantamiento de información que teníamos a través de las operaciones y los sistemas rectores, íbamos viendo el levantamiento de información de los clasificadores, ¿no? A nivel de Perú, ¿qué normas o qué ingresos o qué gastos podíamos nosotros tener en la realización de nuestras funciones? Acuérdense que era centralizar las operaciones de todas las entidades públicas con todos los conceptos que maneja el Estado, ¿no? Cómo se compra de repente un bien, cómo se adquiere algún servicio de manufactura, ¿no? Todos estos clasificadores fueron recolectados a través de los clasificadores presupuestarios de ingresos y de gastos, que ustedes ahora ya lo pueden ver en un compendio en la página del Ministerio de Economía, ¿no? Así también se fueron verificando operaciones contables. Acuérdense que todo iba a tener que estar relacionado, y como último producto no solamente era ver cuánto gastábamos o cuánto teníamos en nuestras cuentas, sino también nuestros principales estados financieros, ¿no? Entonces necesitábamos saber qué operaciones contables podíamos realizar, ¿no? Cómo es que íbamos a llevar la contabilidad del módulo administrativo hacia el módulo contable, ¿no? Cómo íbamos a hacer la contabilización de estos asientos contables, ¿no? Qué partidas, no solamente era ya ver los clasificadores presupuestales, sino también qué partidas gubernamentales iban a ser afectadas, ¿no? del plan contable gubernamental, qué partidas iban a ser afectadas al momento de yo realizar alguna adquisición, ¿no? Al momento de yo recibir de repente un financiamiento, al momento de hacer alguna transacción. Entonces, se vio el tema de los ingresos, se vio el tema de los gastos que podíamos realizar, se empezó a analizar las operaciones contables que debíamos tener, ¿no? Que debíamos realizar también. Entonces, todo esto fue siendo centralizado, fue siendo jalado al sistema de información CIAF, ¿no? Toda esta información, y como ustedes pueden ver, no se hizo de la noche a la mañana, fueron pasando años, ¿no? Para que se tenga ya, como ahora ya lo tenemos, un CIAF implementado en un 99%, ¿no? Vimos nuestros insumos para la primera versión de las tablas de operaciones, se prestó también atención al tema de documentos fuentes, y vamos a verlo cuando estemos realizando ya el tema práctico del CIAF. Los documentos fuentes que podíamos nosotros utilizar como institución pública, llámense contratos, llámense órdenes de servicio, llámense para cada proceso, ¿no? Llámese orden de compra. Para cada proceso necesitábamos también saber qué documentación fuente necesitamos para desarrollar uno u otro paso dentro del CIAF. También se estableció la figura del expediente u operación, unidad de registro de sistema, ¿no? En los últimos meses del 97, las unidades ejecutoras registraron operaciones en una primera versión en Fox. La primera versión que se dio para las instituciones públicas fue en Visual Fox, ¿no? Del módulo de registro CIAF. Y en el 98, cuando ya empezaron la prueba, el CIAF entregó 506 equipos, ¿no? Que era un computador personal, que son llamados o denominados servidores, ¿no? Con el módem, que nos iba a permitir enlazarnos directamente con el Ministerio de Economía a través del servidor, las impresoras, los estabilizadores UPS, ¿no?
igual al número de unidades ejecutoras. O sea, ellos empiezan en el 98 o se empieza en el 98 como modo prueba con 506 unidades ejecutoras, ¿no? Fueron las 506 unidades pilotos que empezaron con el CIAF. ¿Por qué los estabilizadores? ¿Por qué las UPS? Una vez hice la pregunta, ¿no? Si era tan fácil solamente que las instituciones públicas puedan comprar o adquirir estos bienes. Entonces nos dijeron que estaban específicamente configurados para dar los resultados en esos equipos, ¿no? El estabilizador o UPS estaba dado con la finalidad de que alguna falla de energía no quede la información en el aire o no deje de copiar esa información, ¿no? Dando tiempo a que se reponga la energía o que de repente se tenga otra forma de estabilizar la energía y no perder la información que en ese momento. Acuérdense que podíamos ir registrando, pero en un problema de energía automáticamente se borraba la información, no quedaba el backup, ¿no? O no teníamos tiempo de realizar el backup y esa información no quedaba registrada, ¿no? Por eso es que ellos implementan, no solamente era entregar los computadores personales o los servidores, sino también entregaban los módem, ¿no? Las impresoras, los estabilizadores o UPS, ¿no? Con la finalidad de que la plataforma no tenga ningún problema y que ellos puedan monitorear la información que se estaba dando a manera de prueba de las diferentes unidades ejecutoras, ¿no? Igual hasta la fecha, cuando ellos van a implementar una unidad ejecutora, ellos colocan un servidor, ¿no? Implementan el servidor con la finalidad de que se maneja la información solo del CIAF, ¿no? Solo del CIAF, con mucha data. A veces los servidores, o corriendo al la par otros sistemas, los servidores o la información no llega en el momento que pueda verse, ¿no? Y una línea dedicada, hasta la fecha, una línea dedicada para lo que es las transmisiones a través del CIAF, ¿no? Aunque ahora ya vemos que no solamente usamos los servidores, sino también ya el Ministerio de Economía ha implementado los módulos web, ¿no? Los módulos web, que ahora es un paso más adelante del CIAF, que nos permite estar en línea con el Ministerio de Economía. A ver, ¿y cuándo fue la puesta en marcha oficial del sistema? Y ya llegamos hasta ese punto. A partir de enero del 99, el CIAF ya se había constituido como un sistema oficial de registro de operaciones de gasto e ingresos de las unidades ejecutoras, sustituyendo muchas veces diferentes registros que utilizaban las unidades ejecutoras y los reportes que tanto la Dirección Nacional de Presupuesto Público, la Dirección Nacional de Tesoro Público, la Dirección General de Tesoro Público y muchas veces también los organismos de contabilidad de cada unidades ejecutoras, ¿no? Fueron sustituyendo la información. Cada mes las unidades ejecutoras reciben a través del CIAF su calendario de compromisos, elaborado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, ¿no? Eso se fue implementando cuando entró en marcha. O sea, ¿qué pasaba? Que mes a mes, o que por ejercicio nosotros teníamos que ir realizando, ¿no? La formalización de qué gastos íbamos a realizar durante el mes para que la Dirección Nacional de Presupuesto nos vaya aprobando de manera mensual, ¿no? Eso ha quedado ahora, eso es a esas fechas. Ahora lo hacemos a través del calendario de pagos, que también lo vamos a ver en el módulo administrativo. Las unidades ejecutoras registraban en el CIAF sus operaciones de gastos e ingresos, información que luego es transmitida al Ministerio de Economía para su verificación y aprobación. El registro de las operaciones en el CIAF, por el hecho de que yo, funcionaria pública, registre alguna información, no significa que el Ministerio de Economía me lo va a aprobar. Entonces, el primer filtro es que nosotros como unidad ejecutora realizamos algún registro, ¿no? Enviamos la información al Ministerio de Economía y ellos van a dar la aprobación o desaprobación o rechazo a la información o al registro que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, si es que nosotros vamos a hacer un registro a fecha hoy día 1 de noviembre, ¿no? Y yo pretendo ponerle fecha
3 de noviembre, automáticamente el Ministerio de Economía me va a rechazar la operación porque tendría que como máximo realizarse a fecha en que yo estoy haciendo el registro, ¿no? Si yo quiero realizar una operación con fecha del año pasado, tampoco me la van a permitir porque solamente me debo de limitar al ejercicio en el cual yo estoy realizando mis operaciones. Entonces, no es solamente, el SIAF es bastante didáctico, ¿no? Que nos va a ir corrigiendo, que nos va a ir apoyando cuando nosotros estemos realizando una u otra operación. En el ciclo de gasto, las unidades ejecutoras registran las operaciones. Cuando nosotros hacemos una operación en el SIAF, lo llamamos expediente, ¿no? Y es un número correlativo que va a irse viendo, que se va a ir generando cada vez que nosotros hagamos un procedimiento nuevo. Cada uno, cuando hablamos de gasto específicamente, habla de 3 fases. La fase del compromiso, la fase del devengado y la fase del girado, ¿no? Lo vamos a ver cuando ya estemos viendo el módulo administrativo. Ahí vamos a ver las diferentes fases, ¿no? Y si bien es cierto, ahí dice en el ciclo de gasto las unidades ejecutoras. Y en el ciclo de ingresos, ¿no? Registramos dos fases, la que es el determinado y la que es la fase del recaudado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ingresos, hablamos de la fase del determinado y la fase del recaudado. ¿Qué es el SIAF? El Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público, como se conoce en Perú, es un instrumento informático que automatiza el proceso de ejecución presupuestal, financiero y contable mediante un registro único de operaciones, tal como lo indica la norma en el artículo 10, produciendo información con mayor rapidez. Tenemos la información contable, la información financiera al día, precisión e integridad en las operaciones, válida para la toma de decisiones de los diferentes niveles gerenciales de la organización gubernamental, ¿no? Como producto de nuestros estados financieros, nosotros podemos tomar decisiones sobre la ejecución o no ejecución de alguna actividad dentro de nuestra institución pública, ¿no? Lamentablemente, los gerentes, los administradores, los directores de administración verifican la información al finalizar el ejercicio presupuestal, ¿no? Y por ahí podemos ver muchas instituciones públicas, ¿no? Que no llegan a ejecutar su presupuesto dentro del ejercicio y devuelve al Estado el dinero que de repente el Estado ha asignado para ejecutar una u otra actividad. A veces ustedes escuchan decir, no, es que el Estado me ha quitado el presupuesto o me han recortado el presupuesto. ¿Por qué nos recortan el presupuesto? Porque simplemente tenemos 2 ejercicios fiscales que no hemos cumplido con llegar a nuestra meta y el Estado automáticamente nos va a disminuir, porque si no somos capaces de ejecutar lo que tenemos, ¿para qué necesitamos incrementar más dinero? ¿O para qué tenemos ese dinero si de repente a otras instituciones que sí están llegando al 100% les pueden servir? Entonces, cuando nosotros utilizamos el SIAF ya podemos ver la ejecución, podemos ver la información, ¿no? Y no solamente en el SIAF, sino también ya les voy a enseñar de qué forma se puede ver directamente en la página del Ministerio de Economía cómo vamos ejecutando las unidades ejecutoras a nivel nacional, ¿no? O las instituciones públicas. A ver, ¿qué registramos en el SIAF? Ya hemos dicho que registramos las operaciones tanto de ingresos como de gastos. ¿Basado en qué? En nuestros clasificadores presupuestarios. Esta base de ingresos y gastos, que es ingresada a la plataforma MEF, ¿ya? Es una base que va a servirle al Ministerio de Economía para que podamos verificar nuestras actividades de común en las instituciones públicas. Nosotros cuando ingresamos, ya les dije, ingresamos la información y el Ministerio de Economía, a través de la plataforma del SIAF, va a verificar la información y luego va a aprobarla. ¿Qué registramos en el SIAF? Registramos la información vinculada a, y muy importante, la fecha en que hemos realizado la operación, ¿no? No podemos estar registrando en el mes de noviembre una operación que se realizó en el mes de enero, ¿no?
ustedes saben que para que se pueda ejecutar un gasto, primero tiene que tener la autorización correspondiente del presupuesto público, ¿no? Y ahí están, ustedes de repente por ahí han visto en alguna institución que estamos en el mes de diciembre y estamos pagando servicios u órdenes que corresponden a los meses anteriores. Entonces, a través del CIAF no vamos a poder registrar otra operación, otra fecha que no sea la que esté corriendo a máximo, ¿no? La del mes anterior, pero más no. Adicional a eso, los expedientes que se van generando un correlativo con las fechas correspondientes, ¿no? ¿Qué más, qué otra información podemos registrar en el CIAF? ¿A quién pagamos? ¿No? Esta información de a quién se paga nos va a permitir a nosotros hacer un cruce de información con SUNAT para ver si los proveedores están legalmente registrados o constituidos, ¿no? Para ver si de repente estos proveedores tienen alguna deuda con SUNAT y nosotros los vamos a informar a través del CIAF. Les cuento un caso bastante cierto que lo pueden ustedes verificar. Cuando nosotros hacemos el proceso del devengado, automáticamente el sistema le va a informar a SUNAT, el CIAF le va a informar a SUNAT, a la plataforma de SUNAT, que estamos realizando una actividad con un contribuyente, ¿no? Y SUNAT va a verificar si es que ellos tienen deuda en cobranza coactiva o alguna medida trabada contra este proveedor, con la finalidad de que automáticamente nosotros, como parte del Estado, retengamos esos ingresos y lo depositemos como pago a cuenta de lo que está este proveedor debiéndole a SUNAT. Entonces, vamos a verificar a quién le vamos a pagar, ¿no? También tenemos, ¿por qué también se hizo esta parte? Uno, porque muchas veces ustedes saben que se crean empresas fantasmas con la finalidad de dar beneficios a uno o a otra persona. Entonces vamos a verificar que esté validado su RUC en SUNAT y vamos a poder hacer el desembolso, ¿no? ¿A través de qué? Ahora es muy conocido ya el CCI, a través del Código de Cuenta Interbancario, ¿no? Que vamos a necesitar para realizar las operaciones, sobre todo con nuestros proveedores, ¿no? Es un código, como vamos a ver más adelante, que va a una interferencia con el Ministerio de Economía y ellos van a validar si procede o no procede realizarle la información o registrar la información a un proveedor para que pueda venderle al Estado, ¿no? El concepto de gasto e ingreso, por supuesto que vamos a poder registrar por qué estamos debitando algún ingreso, algún dinero de nuestras cuentas, ¿no? O bajo qué concepto está ingresando a nuestras cuentas presupuestales el dinero, ¿no? Entonces, este control de gastos y de ingresos, ¿no? Que es uno de los principales motivos o factores por los cuales se decidió implementar en los diferentes países de América Latina el concepto de CIAF, ¿no? Para controlar, inicialmente se realiza o se proyecta con la finalidad de ver los ingresos y los gastos, y después ya resultó siendo una herramienta mucho más necesaria que no solamente verifica o valida esta información. ¿Qué más nos va a permitir ver el CIAF o que vamos a registrar? ¿Quién realizó el gasto, ¿no? Si estamos constituyendo el gasto para un área específica, si es que verdaderamente es un gasto prioritario, si es que verdaderamente es un gasto que está dentro de lo que estamos permitidos en adquirir, ¿no? ¿Con qué fuente de financiamiento se ha efectuado el gasto? Si ustedes conocen, hay diferentes fuentes de financiamiento o diferentes fuentes de generar ingresos para el Estado. Les había hablado de los recursos ordinarios, que eran los recursos que eran directamente transferidos de Tesoro Público hacia nuestras instituciones, ¿no? Los famosos RDR, los recursos directamente recaudados, que son los recursos que nosotros como institución vamos generando para realizar nuestras actividades. Por ejemplo, si vamos a una municipalidad, ¿no? Ustedes han visto cuando van a solicitar una licencia, ¿qué les hacen? Les cobran una tasa. Esta tasa está registrada o está limitada a través de un texto único de procedimientos administrativos, ¿no? Que nos va a indicar específicamente cuánto tenemos que pagarle al Estado por este servicio que nos está dando
y en qué monto, ¿no? ¿Qué monto tenemos que ingresar? Los recursos directamente recaudados están usualmente determinados o detallados en los TUPAS de todas las instituciones públicas. Por ejemplo, si vamos a solicitar copias de algún expediente en el Poder Judicial, vamos al banco, hacemos el pago al TUPA, ¿no? Al Banco de la Nación, con el código que tiene el pago del pago de copias, ¿no? Y luego regresamos a la entidad, presentamos este voucher, este pago, y la entidad nos va a dar nuestra acta de nacimiento o de repente alguna licencia que estemos solicitando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de RENIEC, si queremos obtener nuestro DNI, ¿qué hacemos? Vamos al banco con un código, ¿cierto? Un código y un monto específico por el duplicado, porque el DNI ya se venció, y automáticamente pagamos en el Banco de la Nación, regresamos a RENIEC y después de un día, después de 2 días o de acuerdo a también sus procedimientos administrativos, ellos nos entregan el DNI, ¿no? Se supone que estos textos únicos de procedimientos administrativos, que son los montos que vamos a ver como institución, que vamos a cobrar por cada bien o servicio que estemos dando al público, esos recursos se llaman recursos directamente recaudados, ¿no? También tenemos los recursos ordinarios, que son las transferencias. Por ejemplo, cuando el Estado nos transfiere la parte del impuesto de promoción municipal, el 2%, ¿no? También es remitido a través de los recursos ordinarios, ¿no? También hablamos de donaciones, también hablamos de transferencias, ¿no? Las diferentes fuentes de financiamiento con la cual nosotros vamos a hacer el pago de un gasto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si tenemos programado dentro de nuestro presupuesto para pagar la planilla a través de los recursos ordinarios, ¿no? Simplemente no podemos pagarlo a través de otra fuente de financiamiento porque estamos incurriendo en malversación de fondos. Entonces, ¿de qué fuente de financiamiento se efectúa el gasto? También lo vamos a ver. En qué parte del CIAF podemos verificar, lo vamos a ver ya en la parte práctica, ¿no? El proyecto o la actividad en que se gasta. Acuérdense que ahora el Estado ya no solamente dice voy a comprar muebles, voy a comprar arreglar pistas, ¿no? Sino que a través de nuestras necesidades, a través de nuestros gastos, nosotros vamos a realizar actividades, ¿no? De acuerdo a la operación de cada entidad. Estas actividades van a delimitarse, van a detallarse, van a ser aprobadas a través de un documento, y a través de este documento vamos a solicitar la ejecución o actividad para realizar los gastos. El concepto por el cual se recaudan fondos, también vamos a determinarlo en el CIAF, ¿no? ¿Por qué estamos recaudando fondos? Si estoy cobrando por una tasa, si estoy cobrando por un impuesto, si estoy cobrando por un servicio que estoy dando, si estoy cobrando por un bien que estoy vendiendo, ¿no? Entonces, todo esto, de la forma en cual estamos recaudando fondos, todo esto va a estar registrado en el CIAF. La fuente de financiamiento también por la cual se recaudan fondos, no solamente la fuente de financiamiento en la cual estoy gastando, sino también la fuente de financiamiento en la cual estoy recaudando fondos. La fecha en la que yo estoy ingresando fondos y la fecha de los depósitos de los fondos recaudados, ¿no? Y eso tiene que ver, entre otros, y esta fecha de depósito tiene que ver con que, de acuerdo a la normativa de tesorería, por ejemplo, un funcionario público no puede retener en su bien más de 24 horas un dinero, ¿no? Alguna recepción de dinero. Entonces, toda esta información se registra, se permite registrar en el CIAF. El CIAF, le dijimos que ahora tenemos los 3 niveles de gobiernos, ¿no? Dentro de los niveles de gobiernos, más o menos tenemos, de acuerdo a la información bajada de internet, tenemos alrededor de 260 unidades ejecutoras, entre las que se encuentran los ministerios, los diferentes poderes del Estado, las universidades y los organismos no gubernamentales, los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? El gobierno regional
que abarca 250 unidades ejecutoras que provienen de las 25 regiones existentes, ¿no? Y dentro de los gobiernos locales tenemos más de 1.800 municipalidades a nivel nacional. Entonces, esa es la cobertura actual del CIAF, ¿no? Donde se van implementando unidades ejecutoras y se va trabajando el CIAF. A nivel nacional tenemos coberturado 99.7% de la población. Hasta el lugar más recóndito donde existe una institución pública, ahí está el Ministerio de Economía con su servidor CIAF, ¿no? Para que puedan tener la información las instituciones públicas para hacer cierto una contabilidad pública a nivel nacional, ¿no? A ver, tenemos las entidades de tratamiento empresarial, que son casi 120 a nivel nacional, adscritas o pertenecientes al gobierno nacional, local y regional. Ya les dije que tenemos el FONAPES, tenemos las entidades de EPS acá, ¿no? EPSEL, ENOSA, Electronoroeste, Petroperú, que también tienen CIAF, el Fondo Nacional de Financiamiento del Estado, que comprende 40 empresas pertenecientes al Estado, y otras entidades como las autónomas, en las que se encuentra el Banco Central de Reservas, ESALU y las beneficencias, ¿no? Todos ellos tienen cobertura del CIAF-SP. En la actualidad tenemos aproximadamente 2.626 entidades públicas, ¿no? Entre gobiernos nacionales, mancomunidades, gobiernos locales, empresas. Resultados que obtenemos a través del CIAF. ¿Qué resultados tenemos a través del CIAF? Hablamos de 3 tipos de información. Una información que es para la entidad, ¿no? Desde el presupuesto que a través de una norma ha sido asignado, que se habilita usualmente entre la primera semana del mes de enero, ¿no? La ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, modificaciones, ¿no? Nos pueden asignar para un monto específico y a los 2 meses se dan cuenta que nosotros estamos detrás de un requerimiento y necesitamos que nos transfieran más de dinero. Esta modificación, ¿no? La podemos registrar también en el CIAF. La ejecución financiera del presupuesto de ingresos y gastos también lo podemos verificar y obtener a partir de estos registros estados financieros de la entidad. Acuérdense que cuando nosotros hacemos los cierres contables, hacemos los cierres presupuestarios y los cierres financieros, ¿no? Una cosa son las asignaciones que tenemos de repente a través de normas y otras son las asignaciones que pueden ingresar a nuestras cuentas. La información para los órganos rectores, ¿no? Así, decíamos que era un trabajo sistémico organizado y que no solamente se trataba de realizar información para nuestra entidad, sino también para los órganos rectores, como por ejemplo la Dirección Nacional de Presupuesto Público, ¿no? Que va a ver por cada entidad la ejecución del presupuesto, las modificaciones que se hayan dado, ¿a través de qué? A través de la fase de compromiso, ¿no? Cuando hablamos de Dirección Nacional de Presupuesto Público, hablamos de la ejecución a nivel de compromiso. La Dirección Nacional de Tesoro Público, ¿no? Cómo va la ejecución de los devengados y de los girados. La Dirección Nacional de Contabilidad Pública, ¿no? Nos va a permitir ver los estados financieros para la elaboración o realización de la cuenta general de la República. Entonces, esta información también, ¿quién nos va a verificar sobre todo, ¿no? Y es la más temida por las instituciones públicas, podría decir, para Contraloría, ¿no? A ellos les sirve mucho verificar nuestra información, ¿no? Para el momento de la fiscalización, como por ley manda, ¿no? Esta información es necesaria ¿para qué? Para las investigaciones y para el control de gasto, ¿no? Y decimos del control de gasto, pero en realidad ahora ya no es solo el control de gasto, ¿no? Ustedes se acuerdan y han vivido bastante de cerca el tema de Beto Torres y Manos Limpias, ¿cierto? Contraloría en muchas épocas se dedicó a verificar, a controlar solamente la ejecución de gasto, ¿no? Y con conocimiento de esto, el alcalde de la municipalidad de Chiclayo
simplemente, como sabía que se fiscalizaban los gastos, no registraba la información de ingresos, ¿no? Por lo que después conocimos las grandes cuentas que manejaba él y la jefa, ¿no? La jefa, que nosotros lo pudimos, bueno, personalmente lo pude ver a través de noticias, ¿no? De la forma en que había sido asaltado la municipalidad del Chiclayo, porque Contraloría no veía la ejecución de ingresos, ¿no? Simplemente se dedicaba a ver la ejecución de gastos. Entonces este tema de que solamente se ve el gasto, en Contraloría no. Ahora ya cambiaron de chip, ya se modernizaron y también ven los ingresos. Entonces ellos investigan ahora también los ingresos, ¿no? Si verdaderamente el determinado tiene que ver y tiene que ser igual al recaudado, ¿no? El proceso de recaudación de ingresos de una institución pública. Entonces, la información no solamente sirve para, ya vimos que primero para la entidad, luego para los órganos rectores, ¿no? Y dentro de un órgano rector es considerado, ¿no? Contraloría, ¿no? Cuando escuchas Contraloría en el sector público, a todos, absolutamente a todos, ¿no? Ustedes saben que Contraloría sanciona por acción o por omisión, ¿cierto? Entonces, a todos se nos escarapela el cuerpo cuando estamos sabiendo que de repente Contraloría está llegando a hacer alguna acción en nuestra institución pública, ¿no? Para el Banco de la Nación también nos va a informar las órdenes de pago que vamos generando en la entidad, ¿no? Después tenemos que hacer una conciliación. El área de tesorería hace una conciliación bancaria con el área de contabilidad para ver si todas las órdenes de pago se han realizado, ¿no? Tuve un caso bastante particular que, según mi información, yo ya había pagado a un proveedor, ¿no? Llegó el proveedor a solicitarme su pago y yo veía que ya estaba girado, pero no veía la recepción donde el Banco de la Nación me informaba que de mi cuenta había salido el dinero para este proveedor, ¿no? Este fue un problema de transmisión que se realizó en el último día de ejecución presupuestal, ejecución del gasto, ¿no? Y quedó, como dicen, en el limbo, ¿no? El dinero nunca salió del Banco de la Nación y de mi cuenta tampoco, ¿no? Pero sin embargo en el sistema yo podía verificar que el dinero ya se había girado, ¿no? Le pedimos al proveedor que espere un día, 2 días, usualmente entre 3, que son entre 24 a 72 horas. Pasaban las semanas, ¿no? Y el proveedor regresó a decir, pues no, ¿dónde estaba su plata? Pero la plata no la habíamos sacado ni siquiera de cuenta, ¿no? Y el Banco de la Nación nos informó que no había salido la información, no había salido el dinero que se había proyectado para el proveedor, ¿no? Entonces, este cruce de información se debe realizar de manera como mínimo mensual entre los movimientos que yo tengo. Ahora ya no solamente quedó en que el CIAF nos da esta información, sino también tenemos un módulo de información, ¿no? El módulo de información que podemos acceder a nuestras cuentas bancarias y verificar si verdaderamente salió o no salió el dinero de nuestras cuentas, ¿no? Hacemos un cruce de información que es una conciliación entre lo que tenemos en el CIAF y lo que tenemos en nuestras cuentas bancarias, y esa información es remitida a contabilidad para que ellos puedan realizar el registro de la información correspondiente. También para SUNAT, ¿no? Para la ejecución de cobranza coactiva de tributos, como ya les dije, y el nacimiento de obligaciones tributarias de impuestos de personas naturales y jurídicas. Ustedes saben que nosotros como entidad, nosotros como institución, compramos, adquirimos de diferentes proveedores, y muchas veces ellos, en aras de sacarle la vuelta al Estado, ¿no? Digamos de esta forma bastante criolla, no registran la información. Nosotros como institución pública generamos la información y automáticamente le vamos informando a SUNAT. Ahora ya está mucho más controlado a través de los medios electrónicos, ¿no? Que estamos realizando alguna adquisición a algún proveedor determinado. Como les dije, si es que SUNAT se da cuenta que nosotros estamos pagándolo, tratándole de pagar a un proveedor que tiene en cobranza coactiva, nosotros también como Estado somos obligados como agentes retenedores de
captar ese dinero, ¿no? Y hacer el pago correspondiente a la administración tributaria, ¿ya? Cuando nosotros tenemos como contribuyentes una orden o una resolución de cobranza coactiva, automáticamente en todas las instituciones públicas se va a verificar, ¿ya? Si nosotros tenemos una resolución de cobranza coactiva, automáticamente todas las instituciones públicas que tengan algún tipo de servicio con este proveedor, vamos a ser notificados, ¿no? ¿A través de qué fase? A través del devengado, ¿no? Nosotros notificamos que le vamos a autorizar un pago a un proveedor, mientras que el Ministerio de Economía va verificando la información. Automáticamente esta información es lanzada a la SUNAT y ellos nos van a devolver automáticamente en nuestra bandeja de SIAF, nos van a devolver la información de que este proveedor tiene deuda en cobranza coactiva, ¿no? Y cuando estemos ya en el proceso del pago, si no le giramos a SUNAT el cheque con el cual corresponde el dinero, no va a aprobarse la operación de pago al proveedor. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado en respecto cuando ya estamos en el área de tesorería, que si no se le paga a SUNAT el monto que corresponde, automáticamente nosotros somos responsables solidarios, ¿no? Una vez llegó una proveedora a decirme: señora, no sea malita, no me pague en mi cuenta, no me abone en mi cuenta, gíreme un cheque, ¿no? Que otras municipalidades sí lo habían hecho, pero nosotros no lo podíamos hacer como institución. Entonces le expliqué, la señora se fue un poco incómoda. Lamentablemente tuvimos que hacer lo que nos corresponde como entidad, ¿no? Desagregarle o depositar a SUNAT el monto que le correspondía por cobranza coactiva, y se le depositó simplemente la diferencia, ¿no? Era la detracción, era el pago al proveedor y lo que correspondía a lo que era cobranza coactiva. Le depositamos la diferencia, la señora se fue un poco incómoda, me dijo: mira, ¿sabe qué, señorita? Mala es porque en otra institución sí lo han hecho, ¿no? ¿Qué pasa? Ese cheque que le habían dado en otra institución, porque lo habían hecho incumpliendo incluso con la norma, no a través de su CCI, sino a través de un giro de un cheque, ¿no? Cuando llegó ella a la ventanilla del Banco de la Nación, el cheque ni siquiera estaba aprobado. ¿Por qué? Porque SUNAT no te va, porque el Ministerio de Economía, si es que no cumples con pagar lo que le corresponde al proveedor, al Estado, definitivamente te va a impedir que de alguna forma que se le pague a ese proveedor. Entonces, sí, la información que nosotros migramos, y les voy a enseñar ya en el SIAF cómo es que le alertamos a SUNAT cuando nosotros vamos a darle algún servicio a algún proveedor, ya, o vamos a recibir un servicio de algún proveedor. Y la tercera, ¿no? Ya hemos hablado de información para la institución, de información para los órganos rectores. Ahora hablemos de la información para la ciudadanía, ¿no? Ustedes saben que tenemos la ley de transparencia a nivel nacional, ¿cierto? Tenemos la ley de transparencia a nivel nacional, lo que hace que todas las instituciones públicas informemos a los diferentes ciudadanos, a las diferentes organizaciones civiles, ¿no? A las diferentes personas lo que vamos ejecutando, cómo vamos ejecutando, para que sean nuestros fiscalizadores. O sea, no solamente nos fiscaliza Contraloría, sino también yo como ciudadano común, como ciudadano de pie, puedo solicitar información. Si es que para mí algún proceso no ha sido llevado adecuadamente, ¿no? Puedo solicitar información para empezar un proceso de fiscalización, ¿no? Esa información para transparentar las finanzas públicas del Estado, ¿cierto? Entonces, sí es que a través de a través del SIAF podemos dar la información para que el público pueda conocer cómo se va ejecutando el dinero del Estado, ¿no? A ver, la importancia del SIAF, ¿no? ¿Será importante o no será importante utilizar el SIAF? Vamos viendo ya que es muy importante porque hemos automatizado procesos del Ministerio de Economía, ¿no? Como es el proceso del presupuesto en el sector público. Comprenden los diferentes niveles de gobierno, todos estamos involucrados
¿Para qué? Para al finalizar nuestra información podamos generar la cuenta general de la República, ¿no? Es importante, usamos el SIAF para medir la ejecución presupuestal de cada institución pública y para la generación de la cuenta general, ¿no? Que es la idea final de cómo nosotros nos comportamos como país en cuanto a ingresos, en cuanto a gastos, ¿no? Podemos verificar nuestros ingresos a nivel de todas las instituciones públicas, a nivel de todas las instituciones privadas, ¿no? Y cómo ejecutamos el gasto. Constituye un soporte para ordenar las finanzas públicas a partir de los registros de información, ¿no? Entonces, es un soporte para ordenar las finanzas. Todas las instituciones públicas hablan el mismo idioma con respecto a los gastos, con respecto a los clasificadores de ingresos, con respecto a los estados financieros que debo utilizar, ¿no? De repente yo como contador muy ingenioso pretendo darle otra forma a los estados financieros, ¿no? Entonces, esta información ya está estandarizada. Llega la información al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública con un formato en el cual todas las instituciones públicas siguen, ¿no? Con el mismo formato estandarizado. No es que a mí se me ocurre llevar un formatito, acá le da una rayita más, acá le da una rayita menos, ¿no? Toda la información ya está procesada, ya está ingresada para que nosotros simplemente a través del ingreso de información podamos obtener nuestros estados financieros, ¿no? Dice, a partir de un registro único del presupuesto, ¿no? En todas sus fases, la formulación, la programación, aprobación y ejecución, si es que hablamos del tema presupuestario, ¿no? Incluyendo las modificaciones a nivel institucional y a nivel funcional, ¿no? Y cuando hablamos de las modificaciones, ustedes saben que cuando nos aprueba el Ministerio de Economía en el mes de diciembre el presupuesto, ¿no? Se les llama PIA, que es el presupuesto institucional de apertura, ¿no? Con eso es como la partida de nacimiento para nuestros gastos que vamos a generar en la institución. La primera transferencia se llama PIA, presupuesto institucional de apertura, ¿no? ¿Para qué nos va a servir esta PIA? Para registrar el presupuesto que nos ha asignado el Ministerio de Economía. Cuando nosotros vayamos cuando nos vayan ingresando mayor presupuesto o cuando vayamos a hacer algún cambio entre una u otra específica de gasto, esta modificación se llama PIN, el presupuesto institucional modificado, ¿no? Este presupuesto va a ir cambiando durante el ejercicio. Empezamos con el PIA y todas las modificaciones, deducciones, adiciones que se realicen en el año van a resultarnos el presupuesto institucional modificado. También podemos evaluar la gestión de pagaduría o tesorería a proveedores a través del sistema electrónico seguro y a los servidores públicos y la cobranza coactiva de las deudas tributarias, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a ver si es que se está pagando, si es que no se está pagando, se va llevando un control, ¿no? del proceso de pagaduría que va teniendo el Estado. Contribuye, dice, a centralizar el proceso fiscal, ¿no? El proceso de centralización fiscal en la medida que cuenta con información que indica la calidad del desempeño fiscal de los gobiernos regionales y locales, instancias que en la actualidad cuentan con el grueso del presupuesto público, ¿no? Y cuando hablamos del desempeño, hablamos de cómo van comportándose nuestros ingresos y nuestros gastos. Asimismo, se ha convertido en un medio indispensable para generar transparencia en finanzas públicas, ya lo hemos dicho, ¿no? En la medida que la ciudadanía puede acceder a la información financiera de cualquier entidad a través de la página web, ¿no? Permite obtener información oportuna y consistente tanto en la ejecución presupuestal como en la ejecución de los estados financieros, ¿no? Y ahí vamos a poder realizar el control a través de la consulta amigable. Vamos a ver en el Google, podemos googlear, ponemos consulta amigable, ¿no? Y de esta forma también vamos a poder ver lo que refleja el SIAF, ¿no? Lo que refleja el SIAF
en nuestro sistema, en nuestro Ministerio de Economía, ¿no? Entremos, por ejemplo, a ver nivel de gobierno y vamos a entrar a ver cómo vamos ejecutando a la fecha, ¿no? En el gobierno regional de Lambayeque. Entonces tendremos que poner nivel de gobierno regional y vamos a ver nuestro departamento. Nivel de gobierno regional y vamos a ver el departamento, ¿no? Y ahí podemos buscar a Lambayeque, ¿cierto? Podemos buscar a Lambayeque. Y ustedes van a poder observar acá el PIA, que es el presupuesto institucional de apertura, con el cual fue aprobado el presupuesto para el gobierno regional de Lambayeque. Vamos a poder ver el PIN, ¿no? Cómo ha sido modificado, ha sido la modificatoria de cuánto. Teníamos 1.167.553 y ahora tenemos 1.450.054.300. Significa que nos han transferido más fondos de lo que teníamos al inicio del año, ¿cierto? ¿Cómo vamos ejecutando? Acá vamos a ver la certificación, ¿no? El área de presupuesto ha emitido certificados por 1.366 millones con 169.000 soles, ¿no? Y el compromiso anual, o sea, lo que si bien es cierto ha certificado por este monto para gasto, pero recién vamos comprometiendo 1.214 millones, ¿no? Con respecto a nuestro presupuesto. La atención del compromiso, cuando ya hablamos de ejecución, lo que verdaderamente se ha ido comprometiendo, ¿no? Es 1.057 millones y vamos devengando 1.001 millones, ¿no? Lo que significa que a esta fecha, si ustedes pueden verificar donde está el mouse, donde estoy colocando el mouse, 69.1%. Significa que al 1 de noviembre la región Lambayeque viene ejecutando el 69.1%, ¿no? Y queremos ver de repente qué genéricas o en qué vamos a gastar, ¿ya? ¿En qué vamos a gastar? Y acá está. Cuando hablamos de personal social y obligaciones, vamos al 77%. Cuando hablamos de pensiones y otras prestaciones sociales, vamos al 77%. ¿Dónde vamos ejecutando menos? En la adquisición de activos no financieros, que vamos al 51.8%, ¿no? Que es el monto, de acuerdo a nuestro PIA, es el segundo monto más significativo en nuestro presupuesto, ¿cierto? ¿Podemos ir viendo más? Sí, podemos ver por sectores, podemos ver cómo vamos gastando de acuerdo a la categoría presupuestal, podemos verlo por fuente de financiamiento, ¿no? A ver, veamos cómo están pagadas las planillas del gobierno regional a través de fuente de financiamiento. Y vamos a ver ahora que tenemos de recursos ordinarios o las transferencias del sector público por 655.625.000 soles, ¿no? Y los recursos directamente recaudados, que es bastante poco lo que se ha considerado en la fuente de financiamiento para el pago de los servidores públicos, ¿no? Entonces, esta información nosotros la vamos a poder ver y esta información es la que automáticamente ha sido procesada en SUNAT y llevada al portal de transparencia del Ministerio de Economía. Por eso es que decimos que nosotros podemos ver cómo vamos ejecutando, ¿no? A través del tema de transparencia. A ver, ¿cómo llegó esta información hacia la página de consulta amigable, ¿no? A través de un flujo de información. Y ustedes van a poder darse cuenta que los órganos rectores están allí con la información que vamos enviando, ¿no? Tenemos el CIAF-SP, que es nuestra base de datos, ¿cierto? CIAF-SP, que es nuestra base de datos, que nosotros como instituciones públicas vamos a ir alimentando. Dijimos que esta información era alimentada a la Dirección General de Presupuesto Público, alimentada a la Dirección General de Contabilidad Pública, a la Dirección Nacional de Tesorería y Endeudamiento Público, Dirección General de Proyectos de Inversión, de Recursos Públicos, ¿no? Entre todas las direcciones que se manejan a través del CIAF, ¿cierto? Nosotros
llenamos información, vaciamos información con estos órganos rectores, ¿no? También dijimos que habilitaba adicional a eso otros sistemas estatales, otras entidades estatales, como por ejemplo la SUNAT. Y les dije, y ustedes se dan cuenta que es información tanto de ida como de retorno, ¿no? Nosotros habilitamos información a SUNAT cuando nos referimos a que proveedores están comprando con nosotros, perdón, están vendiéndonos, ¿no? Y SUNAT nos devuelve la información si es que esos proveedores existen verdaderamente o no existen, si estos proveedores tienen algún problema de deuda en cobranza coactiva, ¿no? entre esta información, ¿cierto? Y también está el OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones Públicas, ¿cierto? El Organismo Supervisor de Contrataciones Públicas también le damos información a ver si pasamos, por ejemplo, las 8 UITs, si es que pasamos los UITs con un proveedor, si es que este proveedor está registrado para vendernos como institución pública. Acuérdense que no solamente se trata de que cualquier persona pueda venderlo, cualquier empresa pueda venderle al Estado, sino también que esté formalmente registrada y que cumpla con los requisitos mínimos que el Organismo Supervisor de Contrataciones puede indicar, como por ejemplo, si es que yo como proveedor vendo monto superior a una OIT, que en este año son 4.200 soles, ¿no? Automáticamente yo debo estar registrado, mi Registro Nacional de Proveedores ya debe estar registrado para yo poderle vender. ¿Qué pasa si es que yo como institución pública le vendo a un proveedor que no está registrado para venderle al Estado? Automáticamente somos sancionados por Contraloría, porque en realidad hay una obligación de que a partir de una OIT los proveedores sean registrados, ¿no? Superintendencia de Bienes Nacionales, la información sobre todo a Contraloría, ¿no? Información a RENIEC. ¿Y ahora qué? Dirán ustedes, ¿qué información le podemos dar a RENIEC? Acuérdense de las planillas fantasmas. Ustedes se acuerdan de que años atrás, un par de años atrás, habían que en las direcciones de educación a nivel nacional se le pagaban a empleados fantasmas, se le pagaban a gente fallecida, ¿cierto? Lamentablemente antes, cuando hablábamos de registros, no cruzábamos información con RENIEC, ¿no? Y asumíamos que bastaba con tener un RUC o bastaba con tener el número de DNI para realizar un pago a una empresa o a una persona natural, ¿no? Ahora ya estamos alertando a RENIEC para ver si este pago o esta ejecución de gasto a través de una persona es validada y si existe o no existe, ¿no? Si esa persona existe. En Talara, ¿no? Recientemente la Dirección de Educación, ¿no? Está en una investigación en corrupción de funcionarios debido a que se ha podido determinar que se les seguía pagando pensiones, ¿no? A gente que ya ha fallecido hace muchos años, ¿no? ¿En combinación con quién? En combinación con el Banco de la Nación, ¿no? Pero igual esta información ya es filtrada a través de RENIEC, ¿no? Y automáticamente cuando uno fallece, cuando uno registra el fallecimiento, automáticamente nosotros ya no podemos desembolsar dinero hacia esa empresa, ¿no? También tenemos la base de datos de información para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el BID o para el Banco Mundial, ¿no? Cuando nos referimos a proyectos, cuando nos vamos a necesitar financiamiento interno o externo, ¿cierto? Entonces también va nuestra información del CIAF para el BID, ¿no? Que es muy importante el uso del CIAF y que es la data que va a ir alimentando diferentes instituciones públicas, ¿no? Como ya les dije, también el Banco de la Nación, ¿no? Que nos va a informar de los diferentes procesos, sobre todo los procesos que tengan que ver con ingreso de dinero a nuestras cuentas y con la salida de dinero de nuestras cuentas, ¿no? Para la alta dirección, para el pliego y para la unidad ejecutora. Entonces, este flujo de información que maneja el CIAF, que se da a través del CIAF, proviene, ¿no? O viene de cómo se llama, del manejo de información. Por eso es que la información que nosotros vayamos a alimentar, que nosotros tengamos que alimentar en el CIAF debe ser bastante
clara, bastante correcta, que tiene que estar con la documentación sustentatoria, porque dense cuenta que una mala operación o un mal registro va a hacer que las cuentas a nivel nacional se muevan de manera equivocada, que las ejecuciones se muevan de manera equivocada, ¿no? Entonces hay responsabilidad, sí, por eso es que cualquier persona no puede entrar a trabajar con CIAF, cualquier persona no puede entrar a trabajar con SIGA, ¿no? Porque verdaderamente se necesita una persona con cierto conocimiento para saber qué es lo que va a ir a elaborar o qué datos van a necesitar en el registro de la información CIAF. A ver, yo también les comento que, y no le tengamos miedo al CIAF, es un sistema bastante didáctico. Ya es un tema bastante didáctico porque ustedes lo van a ver lleno de colores, lo van a ver indicándoles si procede o no procede alguna operación, de repente dándoles ciertas pautas para el registro de una u otra información, ¿no? Pero lo principal es conocer al menos los procesos. Cuando hablamos del CIAF, ya hablamos de estos estados de envío, ¿no? Que lo he reflejado en colores, porque así viene, en colores, así didáctico es cuando vamos realizando operaciones, ¿no? Dice, para efectuar los registros administrativos y contables, es importante conocer algunos aspectos relacionados con los estados de envío del CIAF, que se visualizan, ¿no? Y los iconos que también vamos a ver más adelante utilizados en los registros. Ya en la parte práctica lo vamos a ver y ustedes me van a decir que verdaderamente es correcto o no es correcto, era cierto lo que les estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, en la primera operación, cuando nosotros estamos ingresando data al sistema, va a verse con el color azul, ¿no? Que es un registro pendiente. Decir que es registro pendiente significa que todavía está en nuestra máquina, está en nuestro servidor, está en nuestra computadora y que todavía no ha sido enviado al sistema del CIAF, al Ministerio de Economía y Finanzas. Y ese es el estado que nos va a salir el color azul y la letra P. Luego vamos a ver el estado N, ¿no? Es el estado habilitado para envío, ¿no? Anticlic, y ya significa que nos está habilitado para el envío esta información. El estado T, ¿qué significa? El registro en tránsito, significa que está saliendo de nuestra interfaz o de nuestro servidor hacia el Ministerio de Economía, ¿no? Y el estado B, que es registro en verificación, ¿no? Que ya está en la página del Ministerio de Economía y está siendo verificado o validado. También tenemos un estado que muchas veces cuando no conocemos de alguna u otra información, viene, ¿no? El rojo, el color rojo, y muchas veces nos asustamos, ¿no? Y es un registro rechazado, ¿no? Un registro rechazado viene así, rojo. Cuando no procede una u otra operación, automáticamente viene rechazado. Y cuando ya tenemos todas nuestras operaciones normales, cuando el Ministerio de Economía ya verificó, ya hizo el cruce de información correspondiente con SUNAT, con las instituciones que tenga que hacerlo, viene el estado A en condición de registro aprobado, ¿no? Entonces esos son los estados de envío que maneja el CIAF y que nosotros vamos a poder ver de manera bastante práctica, ¿ya? Y los iconos, ¿no? Para ir familiarizándonos también con el CIAF, los iconos que utilizamos, ¿no? Tenemos el de flecha con una rayita, le podríamos decir, ¿no? Que significa ir al primer registro, la rayita anterior, la rayita posterior, el icono con una rayita posterior, ir al último registro, ¿no? Las flechas para adelante y hacia atrás para ir avanzando o retrocediendo dentro del registro CIAF, para ir al expediente anterior o al expediente posterior, ¿no? El disquete, que significa que con eso vamos a guardar los cambios que vamos efectuando el CIAF. La flecha deshacer los cambios en el CIAF, ¿no? La flecha deshacer cambios en el CIAF. La hoja en blanco, que es para crear un nuevo registro en el CIAF. Y la flecha, el icono de la flecha de la puertita cerrando, ¿no? Que significa para cerrar o salir del registro CIAF. Cuando nosotros querramos ver automáticamente o querramos salir, pretendamos salir
del sistema del CIAF a través de cerrar pantalla, como usualmente lo hacemos de repente del Excel, del Word, no nos va a permitir hacerlo. ¿Por qué? Porque el Fox no nos va a permitir realizar esta operación de manera directa, porque tenemos que salir guardando cambios o registrando cambios, ¿no? Y ahí está nuestros CIAF. El acceso al CIAF, ¿no? ¿Qué módulos se van a manejar? Tenemos módulo administrador, el módulo de cuentas de enlace, el módulo de conciliación de operaciones, el módulo contable, el módulo de control de pago de planillas, el módulo de proceso presupuestario y el muy famoso módulo administrativo, ¿no? Estos módulos vamos a ir viendo de manera bastante detallada, sobre todo el módulo administrativo y el módulo contable, ¿no? Al desarrollar la siguiente operación, con la finalidad de que ustedes conozcan. Vamos a ir paso a paso conociendo todo el CIAF, ¿no? Todo a través del CIAF que tenemos instalados acá en la pantalla, ¿no? Para que ustedes puedan ir conociendo sobre todo los módulos que manejan el CIAF, ¿no? Tenemos el módulo de formulación de presupuesto, por ejemplo, se registra la estructura funcional programática de la entidad al nivel de función, programa, subprograma, actividad o proyecto, los componentes, las metas y los respectivos mantenimientos que puedan realizarse. Además, se registra la formulación de los ingresos y los gastos, ¿no? La formulación va a ser registrada en el módulo de presupuestos. Procesos presupuestarios. Vamos a registrar el presupuesto institucional de apertura, las notas modificatorias presupuestales. Módulo de ejecución administrativo y contable. Vamos a realizar las fases del gasto y las fases de ingreso, ¿no? Dentro de las fases de gasto que vamos a realizar son los compromisos, los devengados, los giros, ¿no? Dice pagado, pero en realidad el pagado nos devuelve el banco cuando ya ha salido de nuestra cuenta, de nuestras cuentas, el dinero para realizar los pagos a los proveedores, ¿no? Y las fases de ingreso que se van a registrar en el CIAF es el determinado y el recaudado, ¿no? Así como la contabilización, cuando hablamos del módulo contable, la contabilización de cada una de ellas. El ciclo de ingreso, ¿no? Vamos a ver las dos fases, como ya hemos dicho, el determinado, que es la proyección de nuestros ingresos, y el recaudado, que son los ingresos efectivamente recaudados, ¿no? Cuando estemos ya en la parte práctica vamos a ver cuándo el determinado, qué viene en el determinado, qué es el recaudado, ¿no? Y qué es lo que viene específicamente en el recaudado. Los registros administrativos son los registros a través del cual se ingresan al CIAF las fases del gasto y del ingreso, llamados también expedientes, ¿no? Tiene información de índole administrativo, como por ejemplo el tipo de fase, el documento de la fuente de financiamiento, los procesos de selección, si es que estuviéramos enlazándolo con el OCE, la cadena de gasto, los conceptos de ingresos, las partidas de ingresos, entre otros, ¿cierto? Los registros contables nos va a permitir ingresar las fases de gasto y de ingreso más las notas de contabilidad que se puedan generar, ¿no? El registro está referido a asientos contables que corresponden a cada fase de gasto o de ingreso. Cuando vayamos a contabilizar alguna operación, ustedes se van a dar cuenta que automáticamente el sistema va a ir dándole opciones para que nosotros vayamos haciendo el registro correspondiente. Los tipos de operación que también van en el CIAF y lo vamos a ver. Tenemos los tipos de operación de ingresos y los tipos de operación de gastos, ¿no? Vamos a ir detallando cuando se realiza una u otra operación o tipo de operación. Define es un elemento fundamental para el registro de ingresos y gastos que se ejecutan en las dependencias. En la medida que del buen uso de los diversos tipos de operación dependerá que se registre la forma correcta o no la transacción, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de operación vamos a registrar? El más famoso, ON planillas, ¿no? O AB viáticos, o encargos, o aperturas de caja, ¿no? Eso lo vamos a ir, o un gasto normal o un gasto corriente. Entonces, esos tipos de operación también lo vemos
en cuanto al tema CIAF. Se usa para registrar gastos vinculados a la entrega de fondos bajo modalidad de encargos. El tipo de operación AB se realiza cuando nosotros vamos a entregar viáticos al personal de la dependencia pública, ¿no? Cuando se va de comisión de servicios al interior o al exterior del país, ¿no? Esta operación nos va a permitir, además de las operaciones bancarias, de las operaciones de compromiso de vengado y giro, efectuar el registro de la rendición y la devolución de dichos viáticos, ¿no? Cuando nosotros nos vamos como funcionarios públicos, como servidores públicos, como trabajadores públicos, vamos de comisión a alguna parte diferente a nuestra zona de origen, nos entregan viáticos, ¿no? Pero el tipo de operación AB, cuando generamos una operación AB, no solamente nos va a permitir que en el área de logística, que es quien nos emite el viático, nos da el viático, el dinero para el viático, tengamos que rendir, ¿no? Y tenemos las opciones para rendir con comprobantes y las opciones para hacer la devolución en efectivo, ¿no? No solamente es que nos entreguen el dinero para irnos de comisión, sino también tenemos la obligación de regresar, rendir esa información y luego, si es que tenemos algún saldo, menos de 24 horas para hacer la devolución del dinero que nos está sobrando, ¿no? Al retorno de nuestra comisión de servicios, ¿cierto? Y muchas veces decimos, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Usualmente, cuando nos vamos de comisión, ¿no? Gástate todo para que no devuelvas dinero, ¿cierto? Entonces, estamos muchas veces acostumbrados a eso y muy pocas son las personas que hacen devolución de dinero, ¿no? Entonces, ese es el tipo de operación AB. Cuando hablamos del tipo de operación C, ¿no? Y más o menos hay que irlo viendo porque cuando estemos registrando operaciones vamos a verlo, vamos a tener que tener en consideración. Se usa para registrar la apertura de caja chica, ¿ya? Ustedes han escuchado de la caja chica o del fondo para pagos en efectivo, ¿no? Que es usada en las instituciones públicas usualmente para gastos menudos y de urgente cancelación, ¿cierto? Estos recursos muchas veces se generan a través de los recursos directamente recaudados o recursos propios, y también se tienen que ingresar, nos da la opción para ingresar las rendiciones y los reembolsos, ¿no? De este fondo. Y cuando hablamos de las rendiciones, los reembolsos del fondo de caja chica, ya no nos vamos a referir a una operación tipo C, sino a una operación tipo RC, ¿no? Entonces, también cuando generamos o aperturamos fondos para caja chica, todas las instituciones públicas tienen directivas específicas para el tratamiento de este fondo, pero sobre la directiva específica hay una directiva general, que es la directiva de tesorería, ¿no? La cual nos va a indicar cuántas veces podemos hacer la reposición dentro del mes, cuántas veces podemos hacer la reposición del año, las fechas, ¿no? Que vamos a tener caja chica, que vamos a tener que liquidar caja chica, que vamos a tener como máximo que liquidar caja chica. Entonces, estas operaciones RC van a ser registradas también con la condición también de ser rendidas y luego realizar los reembolsos. El tipo de operación E, y vamos a ver la entrega de dinero para la ejecución de actividades y proyectos en diversas dependencias, ¿no? Es una modalidad que se llama modalidad de encargo, ¿no? El encargo, de acuerdo al artículo 62 de la Directiva de Tesorería, que es cual regula este procedimiento, ¿no? Es entregado a los diferentes funcionarios públicos con la finalidad de resumir el tiempo de ejecución en un proceso simple, ¿no? Para nosotros hacer la adquisición, usualmente tenemos que ver la normativa de contrataciones, pero si necesitamos realizar un gasto urgente que no está proyectado dentro de caja chica y que tampoco está proyectado dentro de nuestro presupuesto para ser ejecutado de manera común dentro de nuestro proceso, de nuestro PAC, entonces utilizamos la modalidad de encargo, ¿no? Esta modalidad hace que un funcionario asuma la responsabilidad del dinero para realizar alguna actividad. Por ejemplo, el Ministerio Público trabaja
con programas de acercamiento a la población, ¿no? Tenemos una vez al año se realiza la jornada de acercamiento a la población, que va dirigida hacia una zona bastante vulnerable que tiene, de acuerdo al laboratorio de criminalística, ¿no?, la incidencia delictiva, ¿no?, una mayor incidencia delictiva, y que nosotros como institución llevamos a conocer para qué está o para qué se encuentra el Ministerio Público, ¿no?, y vamos a una zona bastante vulnerable y llevan cierto tipo de ayuda, ¿no? Este tipo de ayuda se refiere a que de repente capacitación de parte de los fiscales, de repente algún show para los niños de la población, de repente ayuda en los temas de odontología, temas de salud, ¿no? Significa trasladar la institución a una zona vulnerable donde nosotros, a través de esta jornada de acercamiento, nos hagamos conocer a la población que tienen una institución que puede apoyarlos, ¿no?, en cuanto al tema de apoyo para los diferentes temas y que tengan que ver con los procesos de fiscalía, llámese de repente trata de personas, temas de delincuencia juvenil, temas de abuso, ¿no?, de maltrato a la mujer, ¿no?, y esos temas que nosotros los hacemos llegar a través de los diferentes sistemas fiscal, ¿no?, del sistema fiscal. Entonces, esta información, como no viene dentro de la programación común, ¿no?, es trabajada a través de un encargo, ¿no? ¿Qué se trabaja en este encargo? Se trabaja en lo que es compra de medicinas, compra de repente de juguetes, compra de premios para los diferentes actividades que se puedan realizar, ¿no?, entre otras cosas que tienen que ver con la finalidad de la institución, ¿no?, que tienen que ver con la misión de la institución. Entonces, este encargo que se proyecta año a año es realizado o es reflejado a través en el CIAF a través del tipo de operación y el tipo de operación F, ¿no?, cuando creamos o aperturamos el fondo para pagos en efectivo, pero cuando viene de la fuente de financiamiento recursos ordinarios, ¿no?, o recursos que nos transmite el Tesoro Público. Las rendiciones y reembolsos igual se registran a través del CIAF, ¿no?, y las operaciones de reembolso ya tenemos aperturada nuestro fondo para pagos con la operación F, y el reembolso va a ser aperturado a través de la operación RF, ¿no? También lo vamos a ver en un tema bastante en el mismo CIAF, ¿no? La operación tipo N es la operación normal que se realiza, está vinculada a las operaciones de adquisición de bienes y servicios de una institución pública, ¿no?, para proveedores identificados con el RUC, ¿no?, para proveedores identificados con RUC, ¿no? Los tipos de operación ON tiene que ver con el pago de planillas, remuneraciones al personal y todo lo que venga con beneficios sociales, liquidaciones, subsidios, ¿no? Todo se trabaja a través de la operación tipo ON, que también lo vamos a ver cuando estemos viendo la ejecución de gasto en el CIAF, ¿no?, en la plantilla CIAF. La operación de tipo Y se refiere a los ingresos. Dice, ingresos captados por la entidad correspondientes a cualquier fuente de financiamiento, distintas a los recursos ordinarios o de tesoro público. Este tipo de operación tiene habilitadas dos fases, ¿no?, la fase de determinado y la fase de recaudado, ¿no? A través de esta operación tipo Y, nosotros vamos a registrar los ingresos comunes de una institución pública, ¿no?, siempre y cuando tengan que ser operaciones o financiadas a través de los recursos ordinarios o de tesoro público, ¿no? Perdón, no son de tesoro público, no vienen los recursos ni de recursos ordinarios ni del tesoro público. Estos vamos a registrarlos a través de nuestro tipo de operación Y, ¿no? Tenemos también el tipo de operación IC, cuando nosotros vamos a registrar operaciones que no tienen ninguna afectación presupuestal, ¿no?, que no tienen que tener alguna incidencia en nuestro presupuesto. Por ejemplo, vamos a hacer una devolución del ejercicio anterior
utilizamos una operación IC, ¿no? No va a incidir en nuestro presupuesto este año, automáticamente se va a tener que revertir a la operación del ejercicio anterior, ¿no? Al año del ejercicio anterior, ¿no? Se genera una operación IC con las dos fases de recaudado, del determinado y del recaudado, y luego se hace la fase de gasto del compromiso, el devengado y el giro, para trasladar ese dinero no a ese presupuesto, sino al presupuesto del ejercicio anterior, ¿no? Acuérdense, o les hago de conocer, que las devoluciones, los registros se realizan en el CIAF de origen, ¿no? Si estamos hablando de una operación de devolución de un viático del año pasado, automáticamente tenemos que devolver no el dinero en el ejercicio pasado, en este ejercicio, sino regresar al CIAF al ejercicio anterior, ¿no? Si bien es cierto, ingresa a caja, pero no está considerado dentro del ejercicio presente, sino del ejercicio del año pasado. ¿Por qué? Porque si es un recurso ordinario, automáticamente esa devolución que estamos haciendo, el Tesoro Público la va a absorber, porque ya es un monto no ejecutado del ejercicio anterior, ¿no? El tipo de operación IF o YF, ¿no? Se usa para registrar ingresos recibidos por otorgamiento o transferencia de fondos de otra entidad pública. ¿Por qué fuente de financiamiento? Por la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias. Cuando nosotros tengamos alguna donación, alguna transferencia, vamos a utilizar el tipo de operación YF, ¿no? Está ejecutada en base a un convenio suscrito, ¿no? No solamente se trata de que una persona me diga yo te voy a dar, sino a través de un convenio suscrito. Y estos recursos recibidos bajo esta operación se incorporan al presupuesto institucional de la entidad que los recibe. Si va a tener una incidencia contable, una incidencia presupuestal, esta donación, no, esta transferencia tiene que ser registrada a través del tipo YF, ¿no? Estos igual hay que tomar en consideración porque vamos a ver el registro posteriormente. La operación ingreso-gasto, ¿no? La operación ingreso-gasto utilizamos usualmente para la recuperación de pagos indebidos a favor del Tesoro Público, ¿no? Y que deben ser depositados a través de un formato T6. El formato T6 es una papeleta de depósitos que automáticamente genera el CIAF y que está habilitada para que dentro de 24 horas, ¿no? Vayamos al Banco de la Nación y hagamos el ingreso a nuestras cuentas de este monto, ¿no? Tiene las habilidades de la fase del gasto, compromiso, devengado y girado, y las fases de ingresos determinados y recaudados, ¿no? La operación tipo IT vamos a realizar para realizar las rebajas de ingresos recaudados por el periodo, por concepto de IGB. Además se usa para registrar la diferencia de cambio, ¿no? ¿Quién va a registrar el periodo concepto de impuesto general a las ventas? IT, cuando se esté realizando la cuenta general de la República, ¿cierto? Además se usa para registrar también diferencias de cambio. A ver, diferencias en la implementación del CIAF, ¿no? ¿Cómo empezamos y cómo era antes y cómo es ahora? Cuando hablamos de control presupuestal, ¿no? Antes hacíamos a través de un consolidado con un disquete. ¿Sí se acuerdan de esos disquetes, no? Que eran más o menos del tamaño de un cuarto de hojabón. Después se hicieron más pequeños, ¿no? De color negro, que usualmente ingresábamos esta información. Ahora el ingreso de la información es en línea, ¿no? Cuando hablamos del control presupuestal, hablamos ya de la información en línea. Cuando hablamos de formulación de presupuesto, también teníamos un consolidado en disquete, ¿no? Ahora también ingresamos a través de líneas, a través de las plataformas del Ministerio de Economía, específicamente de Dirección Nacional de Presupuesto Público. La información de operaciones de ingresos o gastos, muchas veces se desconocía la información porque solamente nos transferían, ¿no? Y hacíamos tantas operaciones a nivel de unidades ejecutoras, a nivel de pliego, que esta información no se conocía, ¿no? Ahora ya la podemos conocer, y les he demostrado que a través de la página de transparencia podemos ver
qué operaciones se van realizando como ingresos y qué operaciones se van realizando como gastos. Las autorizaciones de giro y pago, tanto empleados como proveedores, ¿no? Antes hacíamos cientos, miles de cheques, ¿no? Y era un cheque por cada operación, un cheque por cada proveedor, ¿no? Y decíamos, cuando trabajamos antes en el sector público, decíamos, voy a ir a recoger mi cheque a tesorería, ¿no? Ahora ya nos hemos modernizado, ya está moderno, y automáticamente ya se hacen las transferencias bancarias, se hacen los abonos en cuentas, se hacen las transferencias a través de los códigos de cuenta interbancarios, ¿no? Cuando hablábamos de cruce de comprobantes de pago con SUNAT, no sabíamos si la documentación que nos presentaban era correcta, ¿no? O simplemente no existía o existía, ¿no? O estaba mal autorizada. Ahora ya podemos ver hasta las cobranzas coactivas, como les dije, ¿no? Ya podemos verificar si verdaderamente este proveedor se le debe o no le debe a la SUNAT, ¿no? Podemos ver no solamente los comprobantes de pago, sino también si este proveedor tiene o no tiene cobranzas coactivas, ¿no? A veces se nos pasa, en realidad, el área de contabilidad, el área de abastecimientos o de repente el área de tesorería no está entrando a la página de SUNAT para verificar si el proveedor existe o no existe, si está habido o no está habido, ¿no? Si tiene algún problema. Pero automáticamente con el CIAF ahora, si es que este contribuyente, sobre todo si tiene cobranza coactiva, ¿no? Automáticamente nos va a notificar la SUNAT, la misma página de SUNAT, ¿no? Ustedes han visto que hay una interfaz, un enlace entre CIAF y la página de SUNAT. Cuando nos referíamos a contabilidad, ¿no? Había manuales, si bien es cierto, había manuales, pero no había homogeneidad entre entidades, ¿no? De repente a un contador se le ocurría hacer una rayita más, de repente no solamente tenías el debe y el haber, sino tenías las sumatorias, de repente suprimíamos el lado de las sumatorias y todo era en información, en una sola información. Entonces, automáticamente, ¿no? Automáticamente nosotros ya podemos ver ahora, ¿no? Ahora ya podemos ver de manera semiautomática, dice, ¿no? Se lleva un orden por medio de tabla a través de la base de datos en Oracle, ¿no? O en web también, y podemos llevar el control de esta información, ¿no? Y los formatos ya están estandarizados, así es que no hay ninguna institución pública, salvo que lo imprima en sus hojas membretadas también, que es un costo innecesario también para el tema estatal, ¿no? La información, los formatos son los mismos para todas, absolutamente todas las instituciones públicas, ¿no? Dice, la tecnología usada por el Estado, ¿no? Antes no había ninguna tecnología, ¿no? A través de ¿cómo se llama? De la implementación del CIAF, ahora, en la actualidad, ¿no? Tenemos a través del visual, ¿no? La información, usamos visual, y no solamente eso, también tenemos las plataformas web que también están ya funcionando en el CIAF, y muy pronto los registros electrónicos, los registros de los diferentes procesos de ejecución también van a ser llevados de manera electrónica, ¿no? A través de las plataformas web, ¿no? Como ya está haciendo ahora contabilidad, como ya está haciendo ahora presupuestos. Productividad y enlace y análisis, ¿no? Trabajos, reportes manuales, conciliación manual, ¿no? Teníamos pues, ¿no? Las planillas y los planillones del sector público, ¿no? Y cuando llegamos, y de ahí salió la frase de que trabajas en el sector público, ¿no? Porque te llenabas de documentos para hacer un solo resumen, ¿no? Y toda la documentación tenía que ser guardada, ¿no? Para efectos de un proceso de control, de contraloría, ¿no? Ahora ya nos habla de una mejora en la productividad y mejora de tiempos para análisis, ¿no? Ahora, dentro de igual como nos indica la norma internacional de información financiera y también la norma internacional de contabilidad, ¿no? Se realizan notas explicativas de análisis para cada operación que se vaya realizando en el CIAF, ¿no? Para cada información que nosotros hayamos registrado. ¿Qué tecnología y respaldo y contingencias tenemos?
Un siniestro significaba la pérdida total de la información, ¿no? A ver, si hablamos del fenómeno del niño años atrás, ¿no? Y llegaba, en el caso de mi institución, se inundó la parte en la cual estaba el servidor, ¿no? Imagínense, significaba una pérdida total de información, ¿no? En cambio, ahora ya el MEF, ¿no?, tiene la base de datos de registro de la información del CIAF. Nosotros realizamos un backup de manera diaria, ¿no?, en la cual nos va a ir guardando nuestra información, pero ¿queda solamente en nuestro servidor? No. Tenemos dentro del Ministerio de Economía un servidor, una nube, que nos va a permitir verificar la información y, si es que fuera necesario, ¿no?, reactivar la información o recoger la información hasta el último backup realizado, ¿no? Cuando hablamos de acceso a la información, antes era bastante restringido, ¿no? Imagínense, pedirle a un contador los estados financieros era sumamente difícil, ¿no? Y te decía, mientras los encontraba o los iba a hacer, ¿no?, te decía, vente de aquí a unos 20, 30 días, ¿no? O por ahí, a veces regrésate en un año, porque en realidad llegabas y la información no estaba registrada en su totalidad, ¿no? Ahora, el acceso a la información, como ya lo hemos visto, ¿no?, es bastante transparente. Tenemos acceso a la información como ciudadanos, tenemos acceso a la información como entes rectores, ¿no?, y dentro de la misma institución también tenemos acceso a esta información. Dijimos que empezábamos por los procesos, ¿no?, el proceso presupuestario, que se puede ingresar al CIAF, ¿no?, programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación, ¿no? El módulo de formulación. La programación lo vemos, y la formulación, el módulo de formulación presupuestal, ¿no? En la aprobación lo veía la más alta jerarquía de la entidad, o en todo caso el titular del pliego. La ejecución y control lo podíamos ver en el módulo de proceso presupuestario, ¿no?, durante todo el periodo presupuestal, y la evaluación la podíamos ver a través de la página web, ¿no?, a través de esta página, de las páginas web que hemos podido verificar el día de hoy. A ver, tecnología usada por el Sistema Integrado de Administración Financiera, ¿no? Ahora ya dijimos que está desarrollada en plataformas VisualFox 9, para el Windows XP, Vista y Windows 7, ¿no? Se almacena información en Oracle, ¿no? Es un único por unidad ejecutora, ¿no? Cada unidad ejecutora tiene una secuencia, cada unidad ejecutora tiene un código de registro, cada unidad ejecutora tiene información específicamente para su unidad ejecutora. No puedo estar diciendo, estoy generando el expediente 10, de repente se vaya a tomar el número de otra institución, no. Simplemente el registro es por ejecutora, ¿no? Cada ejecutora maneja el correlativo que le corresponde y que se le va generando en el sistema. Y la tecnología de comunicación, que es la XML, ¿no?, en la cual se va a fijar ¿cómo se llama?, el sistema de integrado de administración financiera. A ver, también dijimos que habían diferentes aplicativos que podíamos ver en las páginas del Ministerio de Economía, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, Dirección General de Proyectos de Inversión, tenemos la consulta de proyectos, el SOSEM, que es el módulo para el seguimiento de la inversión pública, el módulo de atención al usuario, ¿no?, el sistema de costos y presupuestos a través del PIB, proyectos de inversión pública, registro de especialistas en proyectos de inversión pública. También tenemos dentro de la Dirección General de Presupuesto Público, ustedes de repente han escuchado en las municipalidades el presupuesto participativo, ¿no?, el SGP Web, que son el módulo de gestión presupuestal, ¿no? También tenemos en la de recursos públicos, Dirección General de Recursos Públicos, tenemos el módulo de gestión de recursos públicos, ¿no? Ahora AIR, RH, el aplicativo para el registro de los funcionarios públicos. De la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público tenemos la consulta de saldos de la Dirección Nacional de Tesoro Público,
el sistema de administración financiera, que es el SIAF, que ya lo conocemos, ¿no? También tenemos ahora el módulo de cuentas de conciliación bancaria, el módulo de cuentas de conciliación y enlace. Tenemos el módulo de información financiera, ¿no? Que son módulos que se han ido implementando entre el año pasado y este año, ¿cierto? Estos aplicativos informáticos también tenemos el SIAF, el SIGA y el CISPER, ¿no? Y empezamos también con la ejecución presupuestal del gasto, ¿cierto? Cuando hablamos del primer año, o sea, el año menos el año anterior, si estamos en el 2019, hablamos del 2018. Acuérdense que, como ya les dije, la formulación del presupuesto no se hace este año, sino se empieza a trabajar desde el ejercicio anterior, ¿no? Vamos viendo y creando metas, asignando presupuesto a través de las diferentes metas y clasificadores que van teniendo las instituciones públicas, ¿no? Esta módula de formulación lo maneja tanto el pliego como la unidad ejecutora, ¿no? Cuando hablamos de pliego, ¿no? He estado hablando ya varias veces de pliego. El gobierno regional es un pliego que está dividido en diferentes unidades ejecutoras, o sea, todos lo centralizan al pliego, todos lo centralizan al presupuesto principal, que es el gobierno regional, ¿no? La dirección de transportes es una unidad ejecutora, le refiere a su pliego, que es la dirección, que es el gobierno regional, ¿no? Que viene a ser el pliego, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la Dirección Regional de Educación, ¿no? Reporta a su pliego región Lambayeque, ¿no? Ese es ¿cómo se llama? Quien va a centralizar las operaciones, ¿ya? En nuestro módulo de proceso presupuestario, y vamos a registrar el presupuesto institucional de apertura, las fuentes de financiamiento, los rubros, las metas y las específicas de gasto, ¿no? El presupuesto vamos a registrarlo, va a venir aprobado o rechazado, ¿no? Y vamos a realizar las modificaciones del PIA también, ¿cierto? Vamos a ver la programación del calendario de pagos también dentro de lo que le corresponde a la dirección de tesorería. La certificación presupuestal, si es que este gasto cumple o no cumple con la autorización correspondiente dentro del plazo correspondiente de parte de presupuesto hacia las áreas que van a realizar los diferentes compromisos o ejecución de gastos, ¿no? Hablamos también del compromiso anual cuando hablamos del módulo administrativo, ¿no? Compromiso de vengado, el girado, el pagado, ¿no? Y la rendición sí correspondería, ¿no? Por el tipo de operación. La rendición de viáticos, la rendición de encargos, ¿no? Entonces, esto se va a ver en el módulo administrativo. Y ya hemos visto la consulta amigable del MEF, ¿no? La consulta amigable que podemos realizar verificando si se puede, cómo vamos ejecutando las diferentes instituciones públicas, ¿no? Cómo vamos ejecutando nuestro presupuesto, si es que vamos cumpliendo o no vamos cumpliendo, y lo podemos hacer desde la página web, ¿no? Podemos ingresar y vamos a ver el cumplimiento o no cumplimiento o cómo vamos ejecutando. Imagínense si en Lambayeque vamos, ¿a qué porcentaje íbamos? Al 69%, ¿cierto? En Lambayeque íbamos al 69%. Imagínense, y nos queda 2 meses, lo que significa que cumpliremos o no cumpliremos con la ejecución presupuestal. Se supone que si nos vamos a 2 meses, estamos a 2 meses, deberíamos como mínimo estar en el 85%, ¿no? Tenemos un déficit de ejecución presupuestal casi de 15%, ¿no? Esperamos que en beneficio del ¿cómo se llama?, del gobierno regional, de la gente que vive en Lambayeque, ¿no?, se ejecuten las obras que se han proyectado ejecutar. Tendríamos que tener mayor fiscalización nosotros como ciudadanos para ver de qué forma van ejecutando nuestras autoridades nuestro presupuesto.